Buenos días a todos. Soy Paco Román, presidente de la Fundación, como bien sabéis, y bienvenidos todos a estos diálogos, a estas conversaciones que hemos organizado dirigidas a la alta dirección de las empresas SERES. Son diálogos y conversaciones en el seno de la crisis que estamos viviendo. Como siempre en SERES, el foco es el impacto social de las empresas y ahora queremos, en el seno de esta crisis que decía, poner el acento en el futuro, en lo que hay que hacer, en mirar hacia adelante, más que mirar hacia atrás y analizar. Estas conversaciones tendrán continuidad y nos iremos viendo con líderes reconocidos y bien conocidos de estas empresas SERES para hablar de ello. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de que en la primera sesión contamos nada menos que con José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, y Marieta Jiménez, Regional VP de Europe by Pharma de Merck Group. Dos personas bien conocidas, con perspectiva además global y que están viviendo esta crisis al frente de sus empresas. Entonces, pasemos ya a la conversación, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el presente, de lo que estamos viviendo, de esta crisis. José María, para ti, la primera respuesta de las empresas, yo diría que ha sido una respuesta rápida y solidaria, de acción solidaria. Yo he visto, y lo he visto en los periódicos, que vosotros, por ejemplo, habéis empleado y habéis destinado como 25 millones, y es una cantidad importante, a la adquisición de mascarillas, EPIs, cosas de este tipo. Y que además habéis coordinado este esfuerzo con otras empresas. A mí me gustaría pedirte que hicieras tú una valoración de lo que es la respuesta inmediata de las empresas ante lo más urgente y más acuciante de la crisis. Bueno, en primer lugar, buenos días y Paco, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y sobre todo compartir con Marieta esta sesión. El primer mensaje quizás es: ninguno estábamos preparados para esto. Esto es terreno totalmente inexplorado. Mira que nosotros tenemos planes de contingencia, analizamos cosas, pero esto no era un escenario que tuviéramos contemplado. Por lo tanto, es terreno inexplorado totalmente. En los 96 años de historia de Telefónica hemos tenido muchas situaciones, quizás ni como esta, ¿no? Pero muchas situaciones. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en las situaciones donde estás en terreno inexplorado te tienes que ir a valores. ¿Cuáles son los valores esenciales que como compañía quieres representar? ¿Cuál es tu misión ante la sociedad? Y creemos que en estos momentos ser coherentes y demostrar solidaridad con la sociedad, demostrar que somos parte de la sociedad, que nosotros no somos un ente extraño a los sitios donde trabajamos, sino que somos parte de la sociedad, es esencial, ¿no? Porque lo que está claro es que lo que decidamos y hagamos hoy se recordará, formará una situación tan extraordinaria que se recordará. Nosotros, nuestro lema como compañía es: queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Este momento es quizás muy emblemático para eso. Primer mensaje: nuestra misión es la conectividad. En una situación donde el 100% de la población, o casi el 100% de la población, está confinada en sus hogares, la conectividad se vuelve algo esencial. Después de la alimentación, el comunicarse es lo básico del ser humano. Entonces, nuestra primera misión es que la conectividad funcionase y funcionase bien. Y eso le ha dado sentido a muchas decisiones que hemos tomado en los años recientes de invertir muy fuertemente en la red. El sector de telecomunicaciones en España es una fortaleza y lo ha demostrado en esta crisis. Y, por lo tanto, el que la gente pueda estar desde sus hogares haciendo una vida lo más normal posible, digitalizando sus vidas de la forma más normal posible, era nuestra principal misión. Y no podíamos fallar, teníamos que ser parte de la solución y nunca parte del problema, ¿no? Y el haber invertido tanto como hemos invertido, el que España tenga hoy, a nivel mundial, quizás la tercera red de fibra del mundo detrás de Japón y Corea, nos hace que nuestra principal misión, que era dar conectividad a la gente, esté funcionando bien. Y eso es lo que nos da la tranquilidad de espíritu de poder ir más allá de nuestra mera actividad cotidiana. En paralelo, pues decidimos que teníamos que poner a la gente al principio. No estamos haciendo un seguimiento diario de cuántas de nuestras personas están expuestas a la enfermedad, cuántas están hospitalizadas. Hemos tenido 2 personas fallecidas dentro de Telefónica, dar seguimiento a las familias. Tenemos el 95-94%
de 28.000, 29.000 personas teletrabajando. Nunca habíamos tenido esa experiencia de digitalización o de teletrabajo en la compañía. Eso está funcionando bien. La compañía puede seguir manteniendo su actividad. Y en paralelo, pues hemos puesto fortalezas de Telefónica al servicio de la crisis. Por ejemplo, la cadena logística. Todas nuestras compañías, que son grandes, tenemos una cadena logística para el día a día muy potentes. Poner esa cadena logística a la hora de buscar respiradores, mascarillas, guantes, batas, coordinarla con otras empresas para hacerlas todavía más potentes, poner toda esa maquinaria a disposición de las autoridades sanitarias, pues es una de los efectos que podemos poner encima de la mesa para dar valor, solidaridad, coherencia en estos momentos. Además, se nos ha requerido unos esfuerzos grandes. IFEMA se ha creado en 3-4 días, dar conectividad a IFEMA inmediatamente, conectar todas las máquinas de IFEMA, dar conectividad a 11 hoteles que se han medicalizado, el poder hacer que los estudiantes que han tenido que irse a sus casas a continuar con el curso académico, aquellos que no tenían los recursos para tener un tablet para poder seguir, no tuvieran una desventaja competitiva. Hemos puesto 10.000 tablets de la Fundación. ¿Vale? Y, por supuesto, pues como hablabas, el fondo de 25 millones para poder aportar, pues para traer todo ese material. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no es una única misión, la conectividad, que es el pilar de nuestra acción, sino son muchas cosas que podemos poner encima de la mesa para demostrar esa coherencia, esos valores, esa solidaridad que un momento tan extraordinario como este requiere, ¿no? Muchas gracias, José María. La verdad es que, bueno, este es un mundo que sabes que conozco y a mí me impresiona la respuesta de los operadores con vosotros, además, como líder claro, ¿no? Porque ¿qué sería de todos nosotros sin esa conectividad? Y, bueno, muchísimas gracias por compartir cómo lo habéis vivido hacia adentro y hacia afuera y resaltar la importancia de los valores. Marieta, déjame que te pregunte. Claro, esta crisis es brutal, nadie lo esperaba, pero es verdad que no es la primera pandemia que ocurre. Es verdad también que esto, si algo exige, es una respuesta de la ciencia. Vosotros sois una compañía de ciencia y tecnología. Y además, si no me equivoco, yo he leído que tenéis más de 350 años, es decir, que habéis vivido lo que otras compañías probablemente no hemos vivido, porque estáis además en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis enfocando la gestión durante este tiempo? ¿Cómo una compañía de ciencia y tecnología, con esa historia, con ese acervo histórico que tiene, enfoca la gestión de la crisis? Buenos días, en primer lugar, Paco, José María, un placer, ¿no?, estar aquí, compartir con vosotros este ratito, ¿no?, hablando de esta crisis que estamos viviendo. Como tú decías, Paco, Merck somos una empresa de 350 años, ¿no? Así que hemos pasado pues 2 guerras mundiales, la peste bubónica, ¿no?, la gripe española. O sea, hemos pasado ya por otras pandemias y por otras situaciones realmente dramáticas en el pasado. Y en este momento, yo creo, ¿no?, que nos ha cogido a todos desprevenidos, como decía José María. Nosotros, desde nuestro conocimiento y también desde nuestro propósito, desde lo que hacemos, ¿no?, porque al final somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar productos, ¿no?, y herramientas terapéuticas que ayuden a los pacientes. Estamos enfocando esto desde 3 puntos fundamentales. Yo diría el primero, lo urgente, ¿no?, y lo importante, como decíais antes. ¿Y qué es lo urgente? Lo urgente ha sido para nosotros, los empleados, en primer lugar. Nosotros tenemos 26.800 empleados en Europa trabajando desde casa. El 85% de pronto, ¿no?, de un día para otro, trabajando desde casa. Y eso ha requerido para nosotros pues desarrollar de un día para otro un montón, no solamente la parte tecnológica, sino también programas de formación, contenidos de formación. Al final nosotros lo que hacemos es ciencia e información, ¿no? Nos dedicamos a contar por qué y cómo de útiles son nuestras medicinas, ¿no? Y entonces hemos tenido que diseñar todo un modelo online para seguir en contacto, ¿no?, con los profesionales de la salud, fundamentalmente en este momento de crisis, ¿no? El segundo aspecto eran los pacientes, ¿no? Nosotros tenemos, Merck como empresa sirve a 75 millones de pacientes.
Y en este momento de crisis lo urgente era garantizar la distribución, ¿no?, de nuestros medicamentos, que al final cada paciente estuviera donde estuviera, tuviera acceso a la medicación, ¿no?, y pudiera seguir tomando sus medicinas. Y ha sido un reto, ¿no?, con los aeropuertos cerrados, con las fronteras cerradas. Ha sido en muchos casos difícil, ¿no?, conseguir que nuestros camiones y nuestros productos fueran capaces de llegar al destino final, ¿no?, que es el paciente. Pero bueno, hay que decir que ¿no?, en los momentos de crisis surge lo mejor de cada uno, ¿no?, de nosotros mismos, y en este momento tenemos garantizado el suministro, ¿no?, y todos nuestros pacientes están recibiendo a tiempo su medicación. El segundo aspecto que para mí ha sido, ¿no?, está siendo también muy relevante y que para nosotros, ¿no?, como decía José María, es fundamental en este momento, es la generosidad, ¿no?, y la colaboración, que para mí son dos palabras fundamentales en un momento como este. Y desde ahí, ¿no?, como empresa de ciencia que somos, al final lo que estamos haciendo no es colaborar con otras organizaciones. Por ejemplo, ¿no?, estamos colaborando en un ensayo clínico multicéntrico con la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidarity, para ser capaz, ¿no?, de en poco tiempo encontrar un tratamiento para esta infección tan terrible, ¿no?, que nos ha sorprendido a todos. O estamos colaborando con fundaciones, ¿no?, privadas, como la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no?, para desarrollar una vacuna en un espacio corto de tiempo, ¿no? Eso que estamos todos esperando, ¿no? Simplemente por dar algún dato, habitualmente un medicamento tarda en desarrollarse de 10 a 12 años, ¿no? Requiere una inversión de 2.500 millones de euros, ¿no? El reto de tener una vacuna disponible, ¿no?, en los próximos 12, 18 meses, creerme que es un reto tremendo, no solamente de inversión, sino también de aceleración y de cómo estamos funcionando para conseguir tenerlo lo antes posible. Y ya el último punto, ¿no?, para mí, en lo que estamos enfocados también en esta crisis, hay una parte muy importante de reflexión y de aprendizaje, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Para qué no estábamos preparados? ¿Cuál era el plan que no teníamos? Decía José María que estamos habituados las empresas a tener planes de contingencia, pero nada como esto, ¿no? Yo creo que esto nos ha cogido a todos, ¿no?, un poco a contrapié. Nosotros ya estamos pensando en ese día después, qué es lo que tenemos que hacer. El mundo va a cambiar, la nueva normalidad no va a ser la que hemos dejado unos meses atrás, y el día que eso ocurra, ¿no?, el día que nos levantemos y los periódicos digan que esto ha pasado, que ojalá sea pronto, en ese momento las empresas tendremos que estar preparadas. Muchísimas gracias, Marieta. Bueno, qué análisis más completo, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo y que os escucho a los dos es cómo, para empezar, la respuesta urgente y bajo presión también es poliédrica, es decir, tienes que atender a muchos factores. Decía antes mirar adentro, mirar afuera, pero hay muchas dimensiones, como los dos nos habéis hecho ver. Y bueno, te agradezco mucho esa referencia a vuestra colaboración con la Fundación de Bill y Melinda. Yo estaba en Microsoft cuando Bill nos anunció que iba a crear aquella fundación y, hombre, con toda la admiración que le tengo, no pensé que llegara a ser algo tan enorme, tan enfocado y de tanto impacto, ¿no? Hoy pasemos a hablar ya no del momento que estamos viviendo y las reacciones, sino mirando hacia adelante, ¿no? Mirando hacia el futuro. Mirando ahora, pues hablamos de reconstrucción, con el riesgo de que, abusando de las palabras, pierdan su sentido enseguida, ¿no? Si vamos a los que ahora todos leemos y los gurús y tal, Rubini, que ya nos dijo que aquello de la crisis anterior y así se hizo famoso, que había predicho la crisis, habla de que esa nueva normalidad exige una reconstrucción en cuatro aspectos, ¿no? En las personas o el talento, las infraestructuras físicas, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y las instituciones. Entonces, cuando hablamos de esa reconstrucción, José María, claro, vuestro propósito siempre está, como es normal, enfocado al largo plazo. Antes lo decías, la conexión de las personas. De hecho, yo creo que decís textualmente en alguno de los párrafos para que las personas que puedan vivir mejor y consigan lo que se proponen, ¿no? Entonces,
te iba a hacer dos preguntas, aunque una realmente casi la has contestado. Es verdad que cuando uno enfoca esto, el propósito y los valores cuentan, pero es lo primero que has dicho, pero sí me gustaría que volvieras sobre ello. Y después, ¿cómo se plantea uno la hoja de ruta y qué hoja de ruta tenéis en una compañía tan grande y con un desafío tan enorme como Telefónica? Bueno, como te decía al principio, esto es terreno inexplorado. Ahorita decía, hacemos muchos planes de contingencia, pero este no estaba en el guión. Y por lo tanto, cuando uno entra en terreno inexplorado, no tiene referencias, no hay un libro, no hay un plan al que te puedas acoger. Y ahí es donde tienes que irte a los valores esenciales de la compañía. ¿Para qué sirves? ¿Por qué eres relevante? ¿Cuál es tu relevancia en una situación así? Nosotros, como te decía, lo primero que pensamos fue en las personas, es decir, cuántas de nuestras personas están afectadas por la enfermedad, dónde están, qué tratamiento requieren, las familias que están sufriendo, qué podemos hacer. Es decir, eso, el valor de que la gente nuestra vea que nos importa, que realmente es el pilar de, cuando siempre decimos que las personas es lo primero, este es el momento también de demostrarlo, de hacerlo. Pero en general, como te decía, esto es terreno totalmente inexplorado. El irte a los valores te da un marco de referencia que te ayuda a marcar todo lo demás. ¿Qué impacto financiero va a tener esto? Pues es incierto. ¿Qué impacto va a tener esto en nuestros clientes? Pues es incierto. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Lo que está pasando de verdad es que tenemos una situación extraordinaria donde la gente tiene mucha incertidumbre. Nuestros clientes, nosotros mismos, nuestras familias, tenemos mucha incertidumbre. La gente busca referencias. Buscar referencias de instituciones que les puedan hacer comprender qué está pasando, que les puedan dar la mayor seguridad posible. Por supuesto están los gobiernos, las autoridades sanitarias, pero luego estamos también todos los demás que tenemos algo que aportar. De esto, la sociedad no va a salir igual. En el día de +1, estamos todos pensando en el día de +1, nuestra vida ya cambió. No vamos a volver a la normalidad de antes. Va a ser otra normalidad. Yo no sé vosotros, yo no había teletrabajado nunca. Tenía gente que teletrabajaba, hablaba del teletrabajo, pero yo no había teletrabajado nunca. Ahora llevo 5 semanas teletrabajando. Yo me he acostumbrado a teletrabajar. Creo que volveremos a muchas cosas del mundo físico porque sí, porque hay cosas que están bien, pero tendremos que mezclar ambas realidades. Pero es que esto no solo me está pasando a mí, está pasando a todo el mundo. La forma de educarnos, la forma de comprar. Hemos tenido que hacer una inversión acelerada en el mundo digital. Es como si cuando se apaga el mundo analógico o el mundo real se enciende el mundo digital. Y de repente nos damos cuenta que no hay dos vidas, que no hay una vida analógica y una vida digital, que solo hay una y que la vivimos con las herramientas que tenemos. Entonces tenemos que pensar que esto es como si nos hubieran metido en una cápsula de tiempo y nos hubieran acelerado 3-5 años en adopción digital. Tenemos que pensar en eso para el bien de la sociedad y qué valores queremos tener. Esto nos va a llevar a efectos que van más allá de la situación de epidemia. Esto va a tener un impacto económico muy duro, muy duro. Y hay que hablar de ello. Va a afectar al PIB, nos va a afectar al corazón de nuestra actividad económica, se llame turismo, se llame cualquier tipo de actividad. Y por lo tanto hay que empezar a pensar cómo abordamos una crisis económica y social que va a venir después. ¿Qué relevancia queremos tener en eso? ¿Cómo podemos ayudar a que eso sea menor? Más allá del impacto que tengan cada una de nuestras empresas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues mira, os voy a dar algunos datos. A nosotros, de repente, el tráfico de datos se nos ha subido un 70%. La voz móvil, algo que parecía muy tradicional, la voz móvil un 40%. La gente llama a preguntar cómo estás. Pero es que de repente han redescubierto el teléfono fijo. Antes el teléfono fijo cuando sonaba te asustabas. Ahora ya las sesiones de Netflix se han multiplicado por 4 veces. Las sesiones, WhatsApp se ha multiplicado por 7 veces. Las videoconferencias con un factor de 8 veces. No 8%, 8 veces. La vida está cambiando y tenemos que prepararnos para ello. ¿Qué tipo de soluciones podemos dar a la sociedad que viene en el día de +1? Va a ser esencial, ¿no? Porque vuelvo a deciros, es una nueva sociedad. Yo personalmente creo que tendremos que escribir un nuevo contrato social. ¿Qué tipo de solidaridad queremos tener en ese nuevo escenario? Muchos de los debates que estamos oyendo ya en política los vamos a tener encima de la mesa, ¿no? ¿Qué significa esa nueva normalidad? Porque este es un experimento que no habíamos hecho antes ni en tiempos de guerra. O sea, hemos metido a la economía en un congelador, la hemos apagado durante una temporada y ahora la sacamos del congelador y la queremos reiniciar. Yo creo que esto va a exigir mucha imaginación, va a exigir mucha flexibilidad
y va a exigir mucho más allá de la cuenta de resultados o del balance de la empresa. Por eso te decía que los valores en terreno inexplorado, como va a ser la pandemia, pero el día después de la pandemia también, porque es un nuevo entorno digital, es un nuevo entorno social, va a hacer que los valores pongan un peso fundamental. Nosotros ya estamos pensando cómo rediseñar nuestra oferta de productos y servicios, por supuesto, pero estamos pensando también qué podemos hacer para hacer esto más digerible. Estamos acortando el pago a proveedores para que mueran menos pymes, o en la medida en que nosotros podamos contribuir a que mueran. Estamos alargando el plazo de cobro de clientes que lo necesitan. Estamos haciendo muchas más cosas de las que haríamos en periodo normal y con una mente mucho más abierta porque la situación lo requiere. Pues yo no creo que haya nadie que te pueda dar cuál es la receta del día de +1. Estamos trabajando todos, como decía Marieta, en el impacto a corto plazo de la pandemia ahora, nuestra gente, el teletrabajo y demás. Seguro que estamos trabajando todos en cómo nos reincorporamos, es decir, qué escenario de reincorporación, con qué ritmo, con qué colectivos, con qué medidas de protección, con mascarillas, con guantes, con geles, con qué grado de detección del virus. Pero es que hay que pensar también en la tercera fase, de qué viene después, cuál es la nueva normalidad. Y ahí yo creo que es el momento de un nuevo contrato social. Yo creo que es un momento de un nuevo contrato social. Por supuesto, creo que la empresa es fundamental en esta solución. Creo que tiene que ser una alianza público-privada. Y yo creo que la empresa, el tema de la responsabilidad social, nunca va a estar más vigente de lo que está ahora y de lo que va a estar. Esto ya no va solo de la cuenta de resultados, esto ya no va solo del balance, esto va de mucho más cosas. Muchísimas gracias, José María. Yo creo que todos coincidimos de alguna manera en esta necesidad de alumbrar un nuevo contrato social y del papel de las empresas. Seres pone su acento ahí, ¿no? Y tiene que ver con los valores y tiene que ver con las palabras que ambos habéis utilizado. Marita, tú has utilizado la palabra cooperación, ¿no? Y bueno, tú has mencionado a Bill y yo le he mencionado de nuevo. Y recuerdo que él decía en uno de sus discursos más conocidos, cuando avisaba de que debíamos prepararnos para epidemias y pandemias de este tipo, y decía que trabajar para los demás no es solo lo correcto, sino que es lo inteligente, ¿no? Que de alguna manera subyace en lo que ambos estáis diciendo, ¿no? Otro de los leídos ahora, que es Harari, pues habla de que saldremos a base de cooperación y no segregación, que es algo que tú has tocado, Marieta. Entonces, claro, vuestro sector es especial, ocurre con el sector de Telefónica también, es imprescindible para todo esto. Y el vuestro es que es imprescindible porque la respuesta para salir de la pandemia tiene que venir de vuestro sector, ¿no? Entonces, asumiendo esa colaboración, comprendiendo que es un reto global, asumiendo que a todos nos importa eso de no dejar a nadie atrás, ¿cómo deben trabajar las empresas de vuestro sector para optimizar la respuesta, para acortar el logro de esa vacuna, para hacer lo que haya que hacer, que vosotros sabéis mucho mejor que nosotros? A ver, bueno, esa es la pregunta del millón, Paco, ¿no? A ver, yo creo que la palabra clave es colaboración, ¿no? Pero yo diría no solamente colaboración entre las empresas del sector que nos dedicamos a la salud, ¿no? Yo creo que si algo ha demostrado esta crisis es que esto ha sido una crisis de salud y ha puesto de manifiesto claramente ¿no? la necesidad tan grande que tenemos de la tecnología, ¿no? Si tú me preguntaras a mí cuál debería ser un consorcio ideal, sería, y aquí le tiendo la mano a José María, e igual podamos hablar ¿no? algún día después de esto, debería ser, ¿no? cómo juntamos la salud, el mundo de la salud y el mundo de la tecnología, ¿no? Para que al final eso, ¿no? que nos ha puesto ahora, ha desarmado completamente a esta sociedad, cómo vamos a ser capaces, ¿no? de acelerar el proceso de desarrollo de innovación y de nuevos medicamentos, y para eso necesitamos la tecnología, ¿no? y el mundo del Big Data, y cómo vamos a ser capaces de utilizarlo para acelerar ese proceso. Y luego me parece que hay cosas que tenemos que cambiar también, ¿no? Si pensamos un minuto, ¿no? lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Y quizá más de mi perspectiva europea, ¿no?
En la Unión Europea yo creo que claramente hemos visto la necesidad que tenemos de tener una Unión Europea mucho más fuerte, ¿no? Cada país ha tomado las decisiones de una manera independiente, hemos gestionado esta crisis, ¿no?, desde los gobiernos individuales, pero no ha habido una unión común para decir en algún momento esto es cómo debemos gestionar esta crisis, ¿no? Echamos de menos también colaboraciones internacionales. En centros tan básicos no tenemos centros internacionales de investigación, de colaboración, de I+D. La inversión en I+D todavía es muy baja. Si comparamos, por ejemplo, ¿no?, España, ¿no?, con una inversión en I+D de aproximadamente un 1,28% del PIB, con Alemania un 3%, ¿no?, vemos las diferentes desigualdades que tenemos, ¿no?, a lo largo de Europa. Con lo cual yo creo que saldremos de esta crisis si aprendemos lo que nos ha pasado y aprendemos que la investigación tiene que ser una prioridad en todos nuestros gobiernos, si aprendemos que los científicos, ¿no?, y nuestros profesionales sanitarios también tienen que serlo, ¿no? Es tremendo, ¿no?, la situación que estamos viviendo a nivel sanitario en España, pero también en otros países europeos, ¿no? Y no es suficiente con el agradecimiento y salir a aplaudir todas las noches, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar un poco nuestro sistema sanitario y cómo lo estábamos haciendo. Y también creo que de esto saldremos con colaboraciones públicas y privadas, ¿no? Tenemos que asegurarnos que vamos a ser capaces de sentarnos y de realmente definir qué es lo que no ha funcionado y cómo vamos a salir de esta. Decía antes, ¿no?, José María, y me gustaba, ¿no?, el ejemplo, que no había teletrabajado nunca. Yo tampoco, ¿no? Yo empecé mi responsabilidad europea en enero y desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo que nos mandaron a casa, he estado viajando cada día, ¿no? Yo cogía el avión por la mañana y estaba visitando, ¿no?, los 32 países, ¿no?, que llevo en Europa. Y ahora he descubierto que es posible teletrabajar y que al final es otro modelo diferente de comunicación para el que a lo mejor no estábamos preparados, pero que requiere también otras habilidades de liderazgo, ¿no? Y cuando interacciono con mi equipo, ahora de manera virtual, te das cuenta, y yo tengo que decir que he descubierto y empatizado con mis hijas, ¿no?, y he entendido lo que les sacaban al gusto de estar todo el rato conectadas a través de las redes, ¿no? Y la verdad es que es posible, ¿no?, establecer contacto y generar lazos, y es otro modelo diferente de liderazgo que también yo creo que tenemos que reflexionar sobre él, ¿no?, cuando acabe esta crisis. Así que, bueno, fundamentalmente para mí tenemos todavía unas semanas para pensar en ese día después. Yo creo que la parte esencial, ¿no?, de lo que somos como empresas, ¿no?, de nuestros valores, decía antes José María, ¿no?, su misión. Nosotros, nuestro propósito es claro, estamos aquí, ¿no?, comprometidos con el progreso humano y con el desarrollo, ¿no?, de nuevas medicinas, y en eso vamos a estar enfocados, ¿no?, fundamentalmente. Muchas gracias, Marieta. Vamos enfocando la recta final, habíamos dicho entre 30 y 45 minutos, porque queremos que sea algo fresco y ligero. Permitidme un par de preguntas, una pregunta a cada uno, relativamente rápida, y, por supuesto, comentad lo que queráis, quiero decir, agregad lo que queráis. José María, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en la prensa con vosotros durante estos días de confinamiento ha sido cómo de manera explícita habéis contado que le habéis dado voz a los empleados, que habéis escuchado o habéis articulado la escucha de los empleados para captar ideas, para enfocar el salir de la crisis, etc. Claro, este es uno de los temas más importantes, ¿no?, la escucha escucha activa de los distintos grupos de interés. ¿Nos podías contar un poquito de esto? Sí, claro. No es la primera vez que hacemos esto. Ya hicimos en la ocasión anterior, en el verano pasado, cuando íbamos a lanzar el nuevo plan de compañía, abrimos este debate a través de la red social interna, que la verdad es que da mucha capacidad de llegar. Hablaba Marieta de un nuevo liderazgo.
yo creo que la forma también de articularlo es precisamente utilizar herramientas digitales para llegar por canales más allá de los tradicionales, de las notas internas o de las páginas web internas o de la intranet, ¿no? Entonces, hicimos una serie de preguntas a la gente, a nuestra gente, en varios capítulos. En esta ha sido más amplio porque, como decía, es terreno inexplorado, ¿no? Pero reflexiones de qué hemos aprendido, qué podríamos hacer mejor para nuestra gente, para la gente telefónica, qué podríamos hacer mejor para nuestros clientes, qué medidas creéis que podemos hacer para nuestros suministradores, es decir, intentar de cara a la sociedad, qué mensajes creéis que tenemos que trasladar a la sociedad, es decir, estamos intentando articularlo de forma que nos dé una visión de 360 grados. Y lo que sorprende el volumen de la respuesta. Es decir, es increíble la capacidad de participar que tiene tu gente cuando se siente parte del proyecto, cuando siente que le estás preguntando de verdad. Lo que hicimos la vez anterior es darle seguimiento, es decir, una vez que nos dieron las respuestas, hicimos una sesión en abierto diciéndole, organizando las respuestas y viendo que tenían un efecto en lo que plasmábamos en el plan estratégico. Yo creo que esto no es una excepción, yo creo que esto viene para quedarse. Las empresas que no aprovechen una fortaleza, que es que tienen mucha gente que sabe de lo que hace y que sabe muy bien porque está en el día a día, es un input tan importante como el de los clientes y el de la cadena de suministro exactamente lo mismo. Pues yo creo que más que allá de una novedad o algo que está bien tener, yo creo que es una ventaja competitiva. Yo es que creo que preguntarle a tu gente es una ventaja competitiva. Nos dieron muchas respuestas de valor. Nosotros esta segunda consulta la lanzamos la semana pasada. Yo llevo, a mí me llegan directamente todas las respuestas. Es abrumador, no tienes tiempo de leerlas todas, pides que te las... Pero luego también te llegan por email, te mandan emails directos y demás. Y el que la gente vea que la empresa es más plana de lo que piensan, es más accesible de lo que piensan, es una fortaleza, ¿no? Yo una de las cosas que saco de esta situación, esto es una cura de humildad para todos. Es una cura de humildad como sociedad. Nos creíamos inmunes y no lo somos, nunca mejor dicho, la palabra inmunes. Pensábamos que esto era un tema de películas y que no pasaba y de repente nos ha pasado. Pensamos que a lo mejor solo esto pasaba en otros países y no nos iba a pasar a nosotros y nos ha llegado. Y pensábamos que sabíamos todo de nuestro negocio y de repente descubrimos que no lo sabemos todo. Lo que puedes aspirar es a tener un marco. Nosotros pensamos que la digitalización, la misión que os mencionaba antes de hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas, es un buen marco. Entonces, yo creo que todos los inputs que puedas tener son esenciales y me parece que el preguntarle a tu gente es algo que siempre te va a dar un rédito positivo, pero es que además vas a sacar valor, vas a sacar algo bueno, es algo esencial. Y las herramientas digitales te lo permiten, ¿no? Estamos intentando además aplicar inteligencia artificial a esas respuestas, es decir, sacar patrones, sacar tendencias y demás, ¿no? Entonces, yo os animo a que lo hagáis. Al principio da vértigo, ¿no? Porque sí da vértigo, pero a nosotros nos está funcionando bien. Y yo personalmente creo que es una tendencia que no tiene vuelta atrás. Muchas gracias, José María. No se puede ser más claro, no se puede ser más claro. Y cuando hablabas de responsabilidad social, pues es que estos son los pilares. Marieta, una última pregunta también, y reconozco que complicada, ¿no? Pero es que has hablado de liderazgo. Nosotros hablamos siempre de liderazgo responsable dentro de Seres y tal. ¿Cómo ves ese liderazgo responsable? Y la otra cara de la moneda de la pregunta es, ¿en qué debemos pensar todos en este momento de cara al futuro? Yo hablaba de liderazgo porque creo que cuando esto acabe, cada uno de nosotros, ¿no? los que tenemos, ¿no? la suerte y el privilegio de liderar empresas, tendremos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? Y si no nos las hacemos nosotros, te garantizo que nos las hará un headhunter si intenta contactarnos, ¿no? Y nos preguntará ¿qué hemos hecho durante esta crisis, ¿no? ¿Cómo lo hemos afrontado? ¿Hemos sido capaces de seguir dialogando con nuestros empleados, ¿no? Como comentaba José María, a través de canales? ¿Hemos sido capaces de seguir inspirándoles? ¿Hemos sido capaces de seguir
¿no? Poniendo objetivos, hemos sido flexibles, hemos sido valientes. O sea, hay una serie de reflexiones que yo creo que todos, ¿no? nos estamos haciendo y que para mí abren un modelo nuevo de liderazgo que sin duda alguna será clave, ¿no? Cuando acabe esta crisis. Y un liderazgo responsable, como decías, y enfocados del propósito, ¿no? Yo creo que todas las empresas, ¿no? Teníamos claro nuestro propósito antes de esta crisis y yo creo que llega el momento, ¿no? También de reflexión y de decir si se ha visto alterado o no ese propósito o tenemos que añadirle cosas que no teníamos previstas, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social, a partir de ahora, ¿no? Yo decía José María que esto ha sido, ¿no? Como un acelerador, ¿no? Un viaje en el tiempo en el mundo digital. Yo creo que esto también ha sido un viaje en el tiempo en el mundo del propósito y de la responsabilidad social. Ninguna empresa después de esto, o al menos no lo creo, no tendrá claro que estamos aquí, ¿no? En este mundo para contribuir de una manera positiva al progreso y al desarrollo de la sociedad, ¿no? Y que tenemos que ser quizá más proactivos a lo mejor de lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Porque al final no se trata de que cada una individualmente, ¿no? Se dedique a su negocio o a su misión, se trata de buscar esos puentes, ¿no? Esa conexión, esa colaboración, esa cooperación y cómo todos juntos podemos, ¿no? Compartir, ¿no? Esa misión y ese propósito y realmente contribuir de una manera positiva, ¿no? A esa nueva sociedad o a ese nuevo contrato social que, por supuesto, necesitamos, ¿no? Y que yo creo que después de esta crisis debería ser la prioridad para todos nosotros, para las empresas, pero sin ninguna duda también para nuestros gobiernos, ¿no? Muchas gracias, Marieta. Muchas gracias a los dos. Vamos a cerrar aquí porque, como decía, queremos que esto sea dinámico y que sea fresco. Una de las cosas que nos ocurre es que hemos empezado a recibir, como es lógico, cuestiones y preguntas para vosotros de la audiencia. No vamos a tener tiempo de pasároslas ahora, pero lo que sí quiero decir a todos los que estáis conectados es que tomamos nota y las abordaremos en posteriores sesiones o las transmitiremos. Es decir, por lo menos las recogemos para darle respuesta, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido, como ya esperábamos, interesantísimo escucharos. De alguna forma yo he ido apuntando aquí. Lo primero, claro, en una crisis es la respuesta y hay dos aspectos. Uno, una empresa tiene que hacer muy bien lo que hace. O sea, esa es su principal responsabilidad. Y luego que la crisis, la urgencia de la crisis exige una respuesta en muchos frentes. Como sabéis, todos en Seres, hemos abierto la iniciativa Seres Responsables, donde recogemos las iniciativas de todas vuestras compañías y además iniciativas en cooperación y es un punto de encuentro para apoyarse. Después las empresas tienen que mirar al futuro, tienen que garantizar su supervivencia, recuperar su capacidad competitiva, pero algo mucho, yo diría, tan importante como eso o más importante es asegurar su contribución futura y es asegurar su rol, que es lo que habéis dicho, y es basado en valores y valores en tiempos cuando te asomas a tiempos de incertidumbre, en terrenos inexplorados. El propósito pasa a ser más importante que nunca. Eso tiene que ver con el rol de la empresa y de eso es de lo que estamos constantemente hablando en Seres, para conformar ese nuevo contrato social, para ese futuro en el que las empresas tienen un papel tan importante. En fin, reitero mi agradecimiento. Continuaremos con estas sesiones. Ya adelanto que el próximo jueves, a la misma hora, creo, contaremos con José Ignacio Gorigolzarri de Bankia y con Elena Herrero de HP y continuaremos, por lo tanto, con estos diálogos con vosotros, los líderes de las compañías importantes que marcáis la diferencia en respuesta a la crisis y en la construcción para después de la crisis. Muchísimas gracias especialmente a vosotros, Marieta, José María, y muchísimas gracias a todos los de Seres que habéis estado conectados. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos.